Buenas tardes. El día de hoy quiero hablar acerca de las inteligencias artificiales y cómo van a revolucionar nuestra educación. Para empezar, un día un hombre decidió crear una máquina que aprendiera y pensara como un ser humano, y para probar su creación dispuso de dos pantallas en un laboratorio. Una iba a estar dirigida por un ser humano y la otra por una máquina. Sin saber cuál era cuál, empezó a hacerles preguntas y iba notando si creía que era el ser humano, si era la máquina o si no podía distinguir entre los dos. Este es el famoso test de Turing, planteado por Alan Turing, padre de la computación, alrededor de la década de los 40. Lo que él nos decía es que si más del 50% del tiempo no podíamos distinguir entre si estábamos tratando entre un hombre o una máquina, entonces estábamos ante una máquina inteligente, una inteligencia artificial. Para el momento de Alan Turing, esto hasta el momento solo era una idea, un sueño, pero hoy en día es una realidad y es más del 50% que no logramos distinguir entre si estamos tratando entre un humano y una máquina. Hablemos, por ejemplo, del caso de ChatGPT. Para los que no lo conocen, esta es una máquina con la cual podemos interactuar a través de chat. Le podemos hacer preguntas de lo que queramos y nos va a responder. Lo pueden buscar en Google, se registran y pueden acceder a esta herramienta de forma gratuita. Veámoslo en acción. Le he dicho: hola ChatGPT, estoy en una ponencia sobre ti y sobre la educación. Me gustaría que saludaras a los presentes. Y me ha dicho: hola a todos, es un placer estar aquí hoy en la ponencia de José sobre educación. Espero que disfruten de la charla y podamos tener una conversación interesante sobre este importante tema. ¡Wow! ¿No les parece increíble que una máquina nos pudo contestar como si fuera un humano? Pero este es solo el principio, porque es que ChatGPT y las inteligencias artificiales tienen mucho potencial. Digamos, como estudiante de ingeniería mecatrónica, quiero saber qué es un PLC. Normalmente iría a Google y buscaría PLC, me dice que es un automata programable, que es el cerebro de la industria, y aparece Wikipedia. Pero ¿qué tal si fuera a ChatGPT y le preguntara qué es un PLC? Me dice que es un controlador lógico programable utilizado en ingeniería para automatizar procesos. Entonces ChatGPT fue capaz de brindarme una respuesta muy rápida sobre el tema que yo quería conocer. La evolución de la inteligencia artificial en realidad ha sucedido durante un poco más de los últimos 20 años y ha llegado a un punto donde, como vimos, tiene un rendimiento inclusive superior al del ser humano en algunos campos. Todo empezó por el reconocimiento de escritura, donde nosotros sabemos que esto es un 4 y también sabemos que estos no son 4. Nosotros le vamos diciendo a la máquina que es un 4, que no es un 4. La máquina va haciendo una serie de algoritmos matemáticos y va aprendiendo a reconocer cuáles son los números 4. Lo mismo sucedió con la inteligencia artificial, que va enfocada hacia la comprensión lingüística como ChatGPT. Para que esta inteligencia artificial funcionara, debimos meter un gran volumen de información que tenemos como humanidad, información escrita, como los libros, páginas web, también blogs, PDFs, inclusive se metió información de redes sociales. Todo eso se metió en un servidor y allí la máquina empezó a aprender qué frase iba después de cuál frase, qué palabra después de qué palabra, y así empezó a desarrollar a reconocer nuestro lenguaje humano. Luego se contrataron a varios especialistas del mundo para que empezaran también a entrenar la máquina. Por ejemplo, un biólogo que fuera a ver las partes de la célula, que le pidiera las partes de la célula, y él le iba diciendo lo que está bien y lo que está mal. Con eso se iban configurando las redes neuronales. Actualmente, para los que han utilizado ChatGPT, habrán visto que hay dos botones en los que podemos seleccionar si algo está bien o mal. Con eso le seguimos indicando a la máquina qué es lo que está bien y cómo puede mejorar sus redes neuronales.
Esto es lo que hace tan inteligente a ChatGPT y es lo que se conoce en inglés como el Reinforcement Learning from Human Feedback, donde nosotros como humanos vamos retroalimentando a la máquina y la máquina va aprendiendo. De aquí que la máquina desarrolló ciertas habilidades de procesamiento del lenguaje natural. Dentro de esas funciones que se encuentran allá. Es capaz de generar texto, capaz de resumir texto. Y aquí es donde viene la pregunta. Si ChatGPT puede generar texto, puede crear un ensayo, entonces ahora, ¿cómo los docentes van a hacer para evaluar a los estudiantes? Si ahora un estudiante puede ir simplemente a ChatGPT, le pide que lea la tarea y fácilmente lo va a hacer. De aquí surgió una preocupación en instituciones. ChatGPT surgió en noviembre del año pasado, recién, y ya en enero estaban prohibiendo. En escuelas públicas de Nueva York decidían prohibir el acceso a ChatGPT. Y en las universidades también pasó. En una universidad de Australia dijeron que iban a volver al lápiz y papel porque los estudiantes están utilizando la inteligencia artificial para generar ensayos. Pero varios artículos de investigación que han salido este año dicen que la prohibición no es una opción, sino más bien debemos mirar cómo vamos a utilizar estas inteligencias artificiales de forma ética y de forma correcta. Porque pensemos como cuando a la educación llegaron las calculadoras. Se pensaba pues, que los estudiantes ya no iban a hacer cuentas, que iban a hacer trampas en los exámenes, o luego llegaron los computadores, internet, los celulares, y pasó lo mismo, surgió como esta controversia. Pero entonces aquí es donde debemos mirar cómo integrar la inteligencia artificial en la educación. Miremos estas dos imágenes. Este es un computador en 1935, uno de los primeros computadores que era gigantesco, mientras que hoy en día tenemos un computador en la palma de nuestra mano que es 1000 veces más potente que el de 1935. Pero si miramos la educación, en 1935 así era como lo enseñamos la de clase, mientras que en la actualidad muchas aulas de clase siguen luciendo de la misma manera. ¿Qué pasa? En 90 años la tecnología avanzó inmensamente, mientras que la educación no. Y aquí es donde ciertas tareas que se asignan en la educación se empiezan a volver obsoletas y debemos mirar la forma de replantearlas. Entonces, para mirar ahora sí, ¿cómo vamos a utilizar de forma ética la inteligencia artificial en la educación? Empecemos por la educación primaria. La educación primaria es donde adquirimos habilidades de lectura y escritura, habilidades de pensamiento lógico-matemático, habilidades sociales, científicas y la adquisición de una segunda lengua. Si pensamos en la parte de lectura y escritura, no estaría bien, por ejemplo, que el niño empezara a generar textos con la inteligencia artificial. Y es porque en este momento en la primaria el niño hasta ahora está empezando a apropiar el lenguaje. Esto quiere decir que el niño, así siga escribiendo a lápiz y papel, debe hacerlo para poder apropiar el lenguaje de forma correcta. Pero puede empezar a utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para una corrección de textos. Entonces, la inteligencia artificial le va a decir al niño qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, cómo podría mejorar su producción escrita. También le va a permitir el acceso a una mayor cantidad de información a través de textos más complejos. Porque si como estudiante de primaria voy a ChatGPT porque no entendía algún texto que tenía un concepto complicado y le pido que me lo explique, y él va a buscar la manera de explicarme el texto. Y una de las cosas más importantes que trae la inteligencia artificial a la educación va a ser el aprendizaje a su propio ritmo. No todos aprendemos igual, algunos aprenden más rápido que otros. Y la idea es que todos lleguemos al mismo nivel de conocimiento. Con el aprendizaje a su propio ritmo, cada estudiante podría llegar al mismo nivel de conocimiento a través de sus propias actividades
que vaya a realizar. Digamos, en el desarrollo de habilidades matemáticas, la inteligencia artificial puede empezar a generar juegos y actividades interactivas para los niños, dependiendo del estilo de aprendizaje de cada uno de ellos. Imagínense que un niño puede empezar a utilizar un videojuego que la inteligencia artificial creó y con ese videojuego pueda aprender matemáticas. Lo otro, la retroalimentación inmediata, en donde la máquina también le va ayudando al niño a resolver un problema, a mirar cuál podría ser el paso a paso que lleve a cabo para resolver un problema matemático, y así él va como generando ese pensamiento lógico matemático que debe adquirir. Y lo mismo, el aprendizaje de su propio ritmo. Habilidades de segunda lengua. ChatGPT comprende varios lenguajes, dentro de los principales está español e inglés, y el niño podría empezar a utilizar ChatGPT para comunicarse en inglés con ChatGPT, y con esto la máquina le puede brindar una retroalimentación de detección de errores gramaticales, lectura, escritura y adquisición de vocabulario. ChatGPT no se queda, la inteligencia artificial no se queda únicamente en ChatGPT, sino que hay otras inteligencias artificiales que se podrían integrar a la educación. Esta es DALL-E, por ejemplo. Con DALL-E yo le doy un texto y me genera una imagen. Por ejemplo, yo le he dicho que me cree una hamburguesa con patas y lo ha hecho, lo que nos imaginamos. ¿Cómo podrían utilizar los profesores este recurso? De tal forma que se genere un contenido gráfico y los estudiantes de primaria puedan aprender los conceptos de una forma más gráfica y más dinámica. Imagínense que en un futuro se pueda integrar inteligencia artificial con realidad virtual, realidad aumentada, entonces la educación se volvería muchísimo más interactiva. ¿Qué puede pasar en la educación? Que se crea una plataforma de inteligencia artificial con la que el niño ingresa en primaria, recibe esa plataforma de inteligencia artificial, la utiliza durante su primaria y esa va aprendiendo sobre el estilo de aprendizaje del niño y sobre los intereses del niño, de tal forma que cuando llegue a la educación secundaria ya la máquina sabe qué es lo que le interesa al niño y lo va inculcando hacia una carrera o hacia el conocimiento de una ingeniería, la medicina, entre otros. Puede generar problemas personalizados, por ejemplo, aquí ha generado un problema de física, y cuando el estudiante llega a la educación superior enfrenta nuevos retos. Pero en este caso, cuando en educación superior nos encontramos con un tema de gran dificultad, podemos ir a ChatGPT a pedirle que nos explique el concepto y ChatGPT lo va a poder hacer. Una parte controversial es el desarrollo investigativo, porque como puede generar texto, podría generar texto sin plagio, y esto supone también una pérdida en la veracidad científica. Aquí es donde no debemos utilizar la inteligencia artificial para generar texto, sino por el contrario, la forma ética sería para ayudarnos a replantear los textos de una forma más técnica y de mejor forma. ¿Cómo vamos? También otra parte de la educación superior es que debemos empezar a integrar la inteligencia artificial en el mundo laboral y ver cómo la vamos a integrar, explicarle a los niños cómo integrarla en el mundo laboral, a los jóvenes ya de la educación superior, cómo integrarla en el mundo laboral, porque si no muchos trabajos en este campo van a desaparecer. Y los profesores no van a desaparecer todavía, porque ellos aparte tienen una parte emocional ligada al conocimiento, donde ellos son nuestros mentores, nuestros guías a seguir, además que tienen una creatividad que la inteligencia artificial no tiene. Pueden utilizarlo para creación de evaluaciones, para corrección automática de textos, para preparación de clases y así muchas otras inteligencias artificiales. Seguimos avanzando en la era digital, donde ChatGPT y las inteligencias artificiales van a causar una revolución en el mundo educativo.
Ahora la educación debe centrarse en prácticas como la creatividad, el pensamiento crítico, el desarrollo colaborativo y la resolución de problemas. Como estudiantes, profesores y amantes del conocimiento, debemos ir mirando cómo vamos a implementar la inteligencia artificial para formar un mejor futuro en la educación. Un futuro en el que los estudiantes aprenden a su propio ritmo y de forma efectiva. Un futuro en el que los profesores tienen más tiempo para centrarse en la educación y la interacción con los estudiantes. Un futuro más accesible y equitativo para todos. Sigamos imaginando este nuevo futuro donde hombre y máquina se unen para crear un mejor mañana. Muchas gracias.